Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. And we're live from the living room as Doug eyes up the match day spread. He's reaching for the Buffalo wing. Perfect. Hang on, what's this? Oh, he's gone for a can of Pepsi too. Incredible. What a finish. Sensational combination. Look at the delight on his face. There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Food deserves Pepsi. Grab a pack of Pepsi Zero Sugar for today's match. It's poetry in motion. El ayuno es una de esas prácticas que, aunque mencionada muchas veces en la Biblia, para muchos sigue siendo un misterio. Algunos lo ven como un simple acto de abstenerse de comer, pero en realidad es mucho más profundo y poderoso que eso. El ayuno, bien entendido y practicado, tiene la capacidad de transformar no solo tu vida espiritual, sino también tu manera de ver el mundo, tu relación con Dios y tu carácter como cristiano. Hoy vamos a sumergirnos en las Escrituras para descubrir cómo ayunar según la palabra de Dios y cuál es el verdadero impacto que puede tener en tu vida. Y te aseguro que lo que aprenderás aquí puede cambiar radicalmente tu manera de acercarte a Él. Tal vez en este momento sientas que necesitas un cambio, que tu fe se ha enfriado o que tus oraciones han perdido fuerza. O quizás estás buscando dirección, una respuesta, o simplemente anhelas sentir de nuevo ese fuego en tu corazón. Si es así, este mensaje es para ti. No importa si has ayunado antes o si es la primera vez que escuchas sobre esto, aquí encontrarás las claves bíblicas para hacerlo de la forma correcta y experimentar el poder que Dios ha prometido para quienes lo buscan con sinceridad. Hoy te propongo que comentes la frase ayunar con fe. Es corta, fácil de recordar y expresa el corazón de lo que vamos a hablar. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar puede abrirte los ojos a un nuevo nivel de intimidad con Dios. Parte 1. Entendiendo el ayuno desde la perspectiva bíblica. Para empezar, debemos comprender que el ayuno no es una invención humana, ni una práctica religiosa vacía, sino un mandato y un ejemplo que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el ayuno se presenta como una herramienta espiritual poderosa para acercarnos más a Dios, humillar nuestro corazón y buscar su dirección. No se trata simplemente de dejar de comer o beber, sino de un acto intencional de apartar lo material para enfocar toda nuestra atención en lo eterno. Cuando vamos a la Escritura, uno de los pasajes clave que nos enseña sobre el ayuno está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, donde Dios dice: «Aún ahora, dice el Señor, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento». Este versículo revela que el ayuno es un llamado directo de Dios para regresar a Él con sinceridad y arrepentimiento. Observa que no es solo abstenerse de alimentos, sino acompañar esa acción con un corazón quebrantado y una búsqueda genuina. El ayuno no tiene valor por sí mismo si no está acompañado de una actitud correcta delante de Dios. En la cultura bíblica, el ayuno siempre estuvo ligado a momentos de gran necesidad espiritual. El pueblo de Israel ayunaba cuando necesitaba la ayuda de Dios para enfrentar una guerra, cuando había cometido pecado y buscaba su perdón, o cuando necesitaban dirección para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, el sacerdote declara un ayuno junto al pueblo para pedirle a Dios un camino seguro antes de emprender un viaje. Este pasaje nos muestra que el ayuno es un medio para declarar nuestra dependencia total de Dios, reconociendo que sin su guía no podemos avanzar con seguridad. Aquí es importante entender algo. El ayuno no manipula a Dios, no, el ayuno nos cambia a nosotros.
Es un tiempo para vaciar nuestro corazón de distracciones, limpiar nuestra mente y fortalecer nuestro espíritu. Muchas veces vamos a la oración con palabras repetidas o mecánicas, pero cuando ayunamos, nuestra sensibilidad espiritual se agudiza y comenzamos a percibir con mayor claridad la voz del Señor. Jesús mismo nos dio instrucciones muy claras sobre cómo ayunar. En Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, Él dijo que cuando ayunemos no debemos hacerlo con una apariencia triste para que los demás vean que estamos ayunando, sino en secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Esto significa que el ayuno es algo íntimo, entre tú y Dios, no un espectáculo para demostrar espiritualidad. Si lo hacemos para impresionar a otros, perdemos la recompensa celestial. El ayuno también está relacionado con la humildad. En el Salmo 35, versículo 13, David dice que afligió su alma con ayuno. Aquí, afligir el alma no significa castigarse, sino humillarse delante de Dios, reconociendo nuestra fragilidad y necesidad de su gracia. Este es el corazón del ayuno, un acto de rendición total. En resumen, podríamos decir que el ayuno bíblico tiene 3 pilares fundamentales. 1. Es un acto de adoración y entrega. 2. Es un tiempo de humillación y arrepentimiento. 3. Es una búsqueda intencional de la dirección y el poder de Dios. Pero antes de pasar a la segunda parte, quiero que pienses en esto. Si en la Biblia los hombres y mujeres que caminaron más cerca de Dios, desde Moisés hasta Pablo, dedicaron tiempo a ayunar, ¿no crees que nosotros también deberíamos hacerlo para fortalecer nuestra fe y vivir más alineados a la voluntad de Dios? Parte 2. Tipos de ayuno según la Biblia y su aplicación práctica. Cuando hablamos de ayunar, muchas personas imaginan inmediatamente pasar días sin comer nada. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra que existen diferentes formas de ayuno y todas tienen un propósito específico. Entender estas variantes es fundamental para que puedas elegir la que más se ajuste a tu situación espiritual, a tu salud y a la dirección que sientas de parte de Dios. 1. El ayuno total. Este es el ayuno más radical y es aquel en el que no se consume ningún tipo de alimento ni bebida durante un tiempo determinado. Un ejemplo claro lo encontramos en el libro de Esther capítulo 4, versículo 16, cuando la reina pide a todo el pueblo que no coman ni beban por 3 días y 3 noches antes de presentarse ante el rey para interceder por su nación. Este tipo de ayuno no es común ni recomendable para todos, ya que implica una preparación física y espiritual especial, y en algunos casos puede ser riesgoso para la salud. No es algo que debamos hacer sin oración previa y sin estar seguros de que es Dios quien nos guía a ello. 2. El ayuno parcial. Este consiste en abstenerse de ciertos alimentos o limitar la cantidad y frecuencia de las comidas. Un ejemplo muy conocido es el ayuno de Daniel, descrito en el capítulo 10, versículo 3, donde él dice que no comió manjar delicado, ni carne ni vino entraron en su boca, y no se ungió con perfumes durante 3 semanas. Este ayuno es ideal para quienes desean consagrarse de una forma prolongada, manteniendo energías para trabajar o cumplir con responsabilidades diarias, pero a la vez apartando el corazón para Dios. Aquí lo importante no es solo lo que dejas de comer, sino la disciplina diaria de oración y lectura de la palabra que lo acompaña. 3. El ayuno colectivo. A veces el ayuno no se hace de forma individual, sino como pueblo o comunidad. Esto lo vemos en el libro de Joel capítulo 2, versículo 15, donde se dice: «Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea». El propósito de un ayuno colectivo es unir el clamor de muchos en un mismo sentir, buscando la intervención divina en una situación específica, como una crisis, una amenaza o un avivamiento espiritual. Cuando varias personas se ponen de acuerdo para ayunar, se crea una atmósfera de fe que puede mover montañas. No porque el número de personas impresione a Dios, sino porque la unidad y el acuerdo en el espíritu
abren las puertas para que su voluntad se manifieste. 4. El ayuno personal y secreto. Este es el que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 y es probablemente el más frecuente para la vida diaria de un creyente. Se trata de apartar un tiempo, que puede ser de horas o de un día, para estar a solas con Dios, dejando a un lado alimentos, distracciones y compromisos, para enfocarte únicamente en Él. No se trata de que nadie lo sepa, ni de anunciarlo en redes sociales, sino de un acto íntimo que solo Dios ve y recompensa. Este tipo de ayuno es muy poderoso porque no depende de grandes convocatorias ni de fechas especiales. Puedes hacerlo en cualquier momento que sientas la necesidad de buscar más de Dios. Ahora bien, más allá de la forma que elijas, hay algo que nunca debemos olvidar. El ayuno sin oración es solo hambre, y el ayuno sin lectura de la palabra es solo una abstinencia física. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. El verdadero poder del ayuno está en combinar la negación del cuerpo con la alimentación espiritual, llenando tu mente y corazón con las promesas y verdades de Dios. Por eso, cada vez que ayunes, establece un plan. Decide qué tipo de ayuno vas a hacer, cuánto va a durar y, sobre todo, qué tiempo y espacio vas a dedicar a la oración y al estudio bíblico. No se trata de aguantar hambre mientras sigues con la rutina normal, sino de crear un ambiente en el que tu espíritu pueda recibir lo que Dios quiere depositar en ti. Te invito a que pienses en esto. Si en tu vida espiritual sientes que hay áreas donde has perdido sensibilidad a la voz de Dios, tal vez el ayuno sea el medio que Él quiere usar para devolverte claridad y dirección. A través de los siglos, los creyentes que han practicado el ayuno con fe y disciplina han testificado que su comunión con Dios se volvió más profunda, su mente más clara y su espíritu más fuerte para enfrentar las batallas de la vida. Parte 3. Errores comunes al ayunar y cómo evitarlos según la Biblia. Es muy importante entender que, aunque el ayuno es un arma espiritual poderosa, no todos los ayunos son agradables a Dios. La Biblia misma nos muestra que hay ayunos que Él no recibe, porque no nacen de un corazón correcto o se hacen con motivaciones equivocadas. Por eso, si vamos a ayunar, debemos hacerlo con entendimiento, para que nuestro sacrificio sea genuino y eficaz. Uno de los pasajes más directos al respecto está en Isaías capítulo 58, donde Dios reprende al pueblo porque ayunaban, pero seguían viviendo con injusticia, opresión y pleitos. Ellos pensaban que con solo abstenerse de comida ya estaban cumpliendo con el deber espiritual, pero el Señor les deja claro que el ayuno verdadero va más allá de lo externo. Implica cambiar actitudes, soltar las cadenas de maldad, ayudar al necesitado y caminar en rectitud. Esto nos enseña que el ayuno sin transformación de vida es simplemente un acto vacío. Aquí quiero mencionarte algunos errores comunes que debemos evitar al ayunar. 1. Ayunar para impresionar a otros. Jesús fue claro en Mateo capítulo 6. Si ayunas para que la gente lo note y te admire por tu espiritualidad, ya tienes tu recompensa, y es la aprobación humana. El ayuno que agrada a Dios es aquel que se hace en secreto sin buscar aplausos. No importa si otros no saben que estás ayunando, lo importante es que tu Padre sí lo sabe. 2. Usar el ayuno como moneda de cambio con Dios. A veces, sin darnos cuenta,
podemos caer en la idea de que si ayunamos, Dios está obligado a darnos lo que pedimos. Esto es un error, porque el ayuno no es una forma de manipular a Dios. No, el ayuno es una oportunidad para que Él moldee nuestro corazón y alinee nuestros deseos con su voluntad. Ayunar no garantiza que recibirás exactamente lo que pides, pero sí asegura que estarás más preparado para aceptar lo que Él decida darte. 3. Seguir en pecado mientras ayunas. El ayuno no sustituye la obediencia. No sirve de nada ayunar si al mismo tiempo estamos practicando cosas que sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios. El ayuno verdadero incluye arrepentimiento sincero, confesión y una decisión firme de apartarse del mal. 4. Olvidar la oración y la palabra. Un error muy común es enfocarse solo en la parte física, es decir, dejar de comer, pero no dedicar tiempo a la oración ni a la lectura bíblica. En ese caso, lo que estás haciendo es simplemente pasar hambre. El ayuno es efectivo cuando tu espíritu se alimenta de la palabra y tu comunión con Dios se profundiza. 5. No preparar el corazón ni el cuerpo. Especialmente si vas a hacer un ayuno prolongado, es importante prepararte físicamente, reduciendo el consumo de ciertos alimentos antes de empezar, y espiritualmente, orando para pedir la fortaleza necesaria. Comenzar un ayuno de forma repentina y sin preparación puede llevar a que lo abandones antes de tiempo o a que sea más un sufrimiento físico que un deleite espiritual. La clave para evitar todos estos errores está en recordar lo que Dios dijo en Joel, capítulo 2. Volveos a mí de todo vuestro corazón. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para volvernos completamente a Él, sin reservas, sin máscaras y sin distracciones. Cuando ayunamos con la actitud correcta, el resultado no es solo recibir respuestas a nuestras peticiones, sino también experimentar un cambio interno, mayor humildad, mayor sensibilidad espiritual y mayor fortaleza para resistir las tentaciones. En otras palabras, el ayuno verdadero nos transforma, y esa transformación es la mayor recompensa. Piensa en esto. Si el ayuno fuera solo dejar de comer, cualquier dieta sería un acto espiritual, pero no lo es. Lo que lo convierte en una disciplina poderosa es la intención con la que lo hacemos y la comunión que cultivamos en ese tiempo. Parte 4. Beneficios del ayuno según la Biblia y su impacto en todas las áreas de tu vida. El ayuno, practicado de acuerdo con la Biblia, es una de las disciplinas espirituales más completas que un creyente puede experimentar. No es solo un acto de obediencia, sino también una llave que abre puertas que a veces permanecen cerradas cuando solo oramos. El ayuno tiene un impacto profundo en 3 dimensiones de nuestra vida: la espiritual, la emocional y, en cierto grado, la física. Beneficios espirituales. El primer y más importante beneficio es que el ayuno fortalece tu comunión con Dios. Cuando decides abstenerte de alimentos para dedicar ese tiempo a la oración, estás enviando un mensaje claro: Señor, tú eres más importante para mí que cualquier necesidad física. Esta actitud de entrega total abre tu corazón para recibir revelación, dirección y fortaleza espiritual. En Hechos, capítulo 13, versículo 2, vemos que mientras los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaban y ministraban al Señor, el Espíritu Santo les dio instrucciones claras sobre enviar a Pablo y Bernabé a su misión. Esto nos enseña que el ayuno crea un ambiente propicio para escuchar la voz de Dios con claridad, algo que muchas veces en la rutina diaria se vuelve más difícil. El segundo gran beneficio espiritual es que el ayuno agudiza tu sensibilidad a la voluntad de Dios. Hay momentos en que nuestras emociones, temores o deseos personales nos nublan la visión. El ayuno ayuda a silenciar esas voces internas y a centrar la atención en lo que Dios realmente quiere que hagamos. Es como afinar una radio para captar la señal correcta, eliminando todo ruido. Además, el ayuno fortalece la resistencia contra la tentación. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio público, ayunó 40 días en el desierto, y cuando Satanás vino a tentarlo, él respondió con firmeza y con la palabra.
Ese tiempo de ayuno lo preparó para enfrentar la oposición espiritual con autoridad y sin vacilar. Beneficios emocionales. Aunque a veces no se hable mucho de esto, el ayuno también impacta nuestras emociones. Al dejar de lado la satisfacción inmediata de la comida y enfocarnos en lo espiritual, aprendemos a dominar nuestros impulsos. Esta disciplina se traslada a otras áreas de la vida, ayudándonos a controlar la ira, la ansiedad y el desánimo. El ayuno también ofrece un tiempo de pausa emocional. Muchas personas viven en una carrera constante, llenas de estrés, y al ayunar se ven obligadas a detenerse, reflexionar y examinar su interior. Este autoexamen puede traer paz y claridad, eliminando cargas que llevamos sin necesidad. Beneficios físicos. Aunque el propósito del ayuno bíblico no es la salud física, es cierto que al darle un descanso temporal al sistema digestivo, el cuerpo entra en un proceso de limpieza y desintoxicación. Esto puede generar una sensación de ligereza y bienestar. Sin embargo, aquí es fundamental recordar que el ayuno espiritual no es una dieta y que estos beneficios físicos son solo un complemento, no el objetivo principal. La conexión entre lo espiritual y lo práctico. Lo más hermoso del ayuno es que sus beneficios espirituales muchas veces se reflejan en lo práctico. Un corazón más alineado con Dios toma mejores decisiones, una mente más clara sabe discernir con sabiduría y una vida más sensible al espíritu produce frutos visibles como el amor, la paciencia y la paz. Podríamos resumirlo así: el ayuno limpia tu cuerpo, ordena tus emociones y fortalece tu espíritu. Pero lo más importante es que te lleva a un nivel más profundo de intimidad con Dios. Ahora bien, todos estos beneficios no aparecen por arte de magia. Dependen de que el ayuno se acompañe de oración sincera, meditación en la palabra y una actitud de obediencia. El ayuno no es un interruptor que enciendes y apagas, es una herramienta que, bien usada, produce resultados duraderos. Parte 5. ¿Cómo prepararse para un ayuno efectivo según la Biblia? Uno de los errores más comunes que cometen muchas personas al ayunar es empezar de forma improvisada, sin una preparación adecuada, tanto espiritual como física. El ayuno no es simplemente dejar de comer. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Es un tiempo santo, apartado para encontrarnos con Dios. Por eso, prepararse es tan importante como el ayuno mismo. Preparación espiritual. El corazón primero. Antes de iniciar un ayuno, lo primero es examinar el corazón. Pregúntate, ¿por qué quiero ayunar? ¿Es para buscar más de Dios? ¿Es para pedir dirección en una decisión? ¿Es para arrepentirme de un pecado y humillarme delante de Él? La motivación es clave, porque si el corazón está en el lugar equivocado, el ayuno perderá su propósito. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13, transmite una promesa de parte de Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto significa que el ayuno no funciona si solo lo hacemos por costumbre o para cumplir un ritual. Debemos entrar en él con una disposición sincera, dejando de lado cualquier orgullo o apariencia religiosa. También es importante comenzar con oración antes de iniciar el ayuno. Dedica un tiempo previo a presentarle a Dios tus intenciones, tus necesidades y tus expectativas. Pídele que te guíe durante el proceso.
y que te ayude a mantener el enfoque en lo espiritual, especialmente en los momentos en que el hambre o el cansancio quieran distraerte. Preparación física, cuidando el cuerpo. El ayuno implica cambios en tu rutina alimenticia y el cuerpo necesita adaptarse para no sufrir un impacto brusco. Si planeas hacer un ayuno prolongado, reduce poco a poco la cantidad de comida los días anteriores. Disminuye el consumo de azúcares, grasas y cafeína para que tu organismo no experimente un choque repentino. Beber suficiente agua antes de empezar también es recomendable, especialmente si el ayuno que harás es parcial y no total. En el caso de ayunos largos, es esencial escuchar al cuerpo y no ignorar señales de alerta como mareos extremos o debilidad intensa. La Biblia no nos pide que dañemos nuestro cuerpo para demostrar espiritualidad. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo y cuidarlo también es parte de nuestra obediencia. El ambiente del ayuno, apartando tiempo y espacio. Otro aspecto fundamental es preparar el ambiente en el que estarás durante el ayuno. Si es posible, elige un lugar tranquilo, donde puedas orar sin interrupciones. Aparta tiempo específico para la lectura bíblica, para orar y para adorar. Si trabajas o tienes responsabilidades diarias, planifica de forma que puedas tener momentos de retiro espiritual, aunque sean cortos, pero constantes. El rey David decía en el Salmo 62, versículo 5, «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Esa misma actitud de reposo y espera es la que debes buscar durante el ayuno, menos distracciones y más silencio delante de Dios. Actitudes que preparar antes y durante el ayuno. 1. Humildad. El ayuno no es para demostrar nada a nadie, sino para que Dios trabaje en ti. 2. Arrepentimiento. Si hay áreas de pecado, es el momento de confesarlas y apartarte de ellas. 3. Expectativa de fe. Cree que Dios va a obrar, aunque no lo veas de inmediato. Durante el ayuno, evita llenarte de actividades que consuman toda tu energía mental. El objetivo es estar más enfocado en lo espiritual. Si dedicas horas a redes sociales, conversaciones vacías o entretenimiento, estarás perdiendo la esencia del ayuno. La importancia de un cierre adecuado. Muchas personas rompen el ayuno de forma brusca, comiendo en exceso o con alimentos pesados, y eso no es saludable. Así como te preparaste para iniciarlo, también debes prepararte para terminarlo. Hazlo de forma gradual, con alimentos ligeros, y sobre todo cerrando el tiempo con gratitud a Dios. Tómate un momento final para orar, agradecer por lo que recibiste y pedir que los frutos espirituales del ayuno permanezcan en tu vida. En resumen, la preparación para el ayuno es tan importante como el ayuno mismo. Cuando cuidas tu motivación, tu corazón, tu cuerpo y tu ambiente, estás diciendo con tus acciones que tomas este tiempo en serio y que quieres honrar a Dios en cada detalle. Parte 6. ¿Cómo mantener el enfoque espiritual durante todo el ayuno? Iniciar un ayuno con la motivación correcta es importante, pero mantener el enfoque durante todo el proceso es lo que realmente determina su efectividad. El ayuno es una batalla en varios frentes: física, mental y espiritual. Por eso, si no te preparas para sostenerte en medio de las distracciones, el cansancio o las tentaciones, es fácil que pierdas el propósito. 1. Prioriza la oración constante. La oración es el alma del ayuno. No basta con orar solo al inicio y al final, sino que es necesario mantener un diálogo constante con Dios durante todo el día. Esto no significa que debas estar de rodillas sin levantarte, sino que cultives un estado de comunión continua. Ora al levantarte, ora mientras trabajas, ora en tus momentos libres, ora incluso mientras realizas tareas cotidianas. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Este principio es clave en el ayuno, porque mientras más hables con Dios, menos espacio tendrán las distracciones para robar tu atención. 2. Alimenta tu espíritu con la palabra. El ayuno no se trata de vaciarte solamente, sino también de llenarte con lo correcto.
Dedica tiempo a leer y meditar en las Escrituras. No leas de manera apresurada. Detente en cada pasaje, reflexiona y pregúntale al Señor qué quiere decirte a través de él. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús declaró: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Cuando ayunas, esta verdad se hace más real que nunca, porque experimentas cómo la palabra se convierte en tu verdadero sustento. 3. Evita distracciones innecesarias. Durante el ayuno, es muy fácil que el tiempo que deberías dedicar a Dios termine llenándose con actividades que no aportan nada. Es aquí donde debes tomar decisiones conscientes. Reducir el uso de redes sociales, apagar la televisión y limitar las conversaciones que no edifican. No se trata de encerrarte en una burbuja aislada, pero sí de priorizar tu comunión con Dios por encima de todo. Recuerda que el enemigo sabe que este tiempo es crucial y buscará distraerte de cualquier forma. 4. Controla tus pensamientos. El ayuno también es un entrenamiento mental. El hambre y el cansancio pueden llevarte a pensamientos negativos como: «No voy a aguantar, esto no sirve», o «Dios no me está escuchando». Cuando eso pase, reemplaza esas ideas con promesas bíblicas. Declara en voz alta versículos de fe y fortaleza. La mente es un campo de batalla y la victoria empieza allí. 5. Adora en todo momento. La adoración es una de las armas más poderosas durante el ayuno. Pon música que exalte a Dios y canta, aunque no tengas ánimo. La adoración cambia el ambiente espiritual, levanta tu fe y te recuerda que el objetivo final de este sacrificio es honrar a tu Creador. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, vemos cómo Pablo y Silas, en medio de la cárcel, adoraban y oraban, y fue entonces cuando las cadenas se rompieron. Tu adoración durante el ayuno tiene ese mismo poder de abrir puertas y derribar murallas. 6. Sé sensible a la voz de Dios. Uno de los frutos más hermosos del ayuno es que afinamos nuestro oído espiritual. Tal vez durante el día recibas impresiones, pensamientos o convicciones que antes pasaban desapercibidos. Anótalos y preséntalos delante de Dios en oración. A veces Él habla en susurros y si estás distraído, podrías perderlo. 7. Persevera aunque no veas resultados inmediatos. Una de las trampas más comunes es esperar que Dios responda de forma instantánea durante el ayuno. Hay ocasiones en que la respuesta llega días, semanas o incluso meses después. No, eso no significa que tu ayuno fue en vano. Significa que Dios está trabajando en su tiempo perfecto. El ayuno no es un botón para acelerar la voluntad de Dios, sino una llave que abre tu corazón para recibirla cuando llegue. En resumen, mantener el enfoque espiritual durante el ayuno requiere disciplina, vigilancia y una decisión firme de priorizar a Dios por encima de todo. No se trata de perfección, sino de constancia. Si caes en distracciones, vuelve inmediatamente a la oración. Si te sientes débil, recuérdate que tu fortaleza viene del Señor. Parte 7. ¿Qué hacer después del ayuno para mantener los frutos espirituales? Jimmy Conrad here, your favorite former U.S. men's national team player, and I have something to put on your radar. The core short from Vuori. Because after getting my first pair, I was hooked. They work for everything that I like doing. Soccer, tennis, hoops, mountain biking, hiking, lifting weights, swimming, Pilates. It truly is one short, every sport. And I'm going to be honest, they're unbelievably comfortable, which is why I wear them doing everything else, like running errands, hanging with friends and family, or lounging around the house. They are designed to work for whatever your day throws at you. And that's because Vuori is an investment in your happiness. For our listeners, they're offering 20% off your first purchase, so head to vuori.com/footy. That's VUORI.com/FOOTY. Exclusions apply. Visit the site for full details. So again, head over to vuori.com/footy and make it happen. This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free.
Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Terminar un ayuno no significa que el proceso espiritual haya concluido. De hecho, muchas veces es justo después del ayuno cuando el enemigo más intenta atacarnos para que perdamos lo que hemos ganado. Por eso es fundamental entender que romper el ayuno físicamente es solo una parte, pero mantener sus frutos espirituales es la verdadera meta. 1. Cierra el ayuno con gratitud y adoración. Antes de pensar en comida, dedica un tiempo a agradecerle a Dios por haberte sostenido durante el ayuno. Reconoce que fue por su gracia que pudiste llegar hasta el final y que todo lo que recibiste en ese tiempo es un regalo de Él. Puedes orar un momento, recordando los versículos que marcaron esos días y levantar un canto de adoración. En Lucas capítulo 2, versículo 37, se menciona a Ana, una profetisa que servía a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Esto nos enseña que el ayuno siempre iba acompañado de adoración como un acto de entrega total. 2. Rompe el ayuno de forma sabia y moderada. Desde el punto de vista físico, es muy importante que al romper el ayuno lo hagas con alimentos ligeros. Comer en exceso inmediatamente después puede dañar tu cuerpo y provocar malestar. Lo ideal es comenzar con líquidos o comidas suaves y poco a poco retomar tu alimentación normal. Este momento también es simbólico. Así como vas introduciendo comida con cuidado, así también debes ir integrando lo aprendido en el ayuno a tu vida diaria, de manera que no sea algo momentáneo, sino un cambio duradero. 3. Aplica lo que Dios te mostró. Durante el ayuno, probablemente recibiste convicciones, direcciones o respuestas de parte de Dios. No dejes esas impresiones guardadas en una libreta o en tu memoria. Empieza a actuar en base a lo que Él te reveló. Si te mostró áreas donde necesitas corregir, toma decisiones concretas. Si te dio una instrucción, ponla en marcha. El ayuno es un tiempo de preparación, pero la obediencia se demuestra después. 4. Mantén hábitos espirituales fortalecidos. Uno de los errores más comunes es que después del ayuno, la intensidad en la oración y la lectura bíblica disminuye. No, el ayuno no debe ser un paréntesis espiritual, sino un impulso para mantener un estilo de vida más cercano a Dios. Si durante el ayuno estabas orando 3 veces al día, procura mantener al menos una parte de ese hábito. Si leías capítulos de la Biblia con más profundidad, no vuelvas a leerla de forma superficial. Lo que iniciaste en el ayuno debe convertirse en una base para tu vida devocional. 5. Cuida tu corazón de ataques espirituales. Es común que después de un tiempo de ayuno y victoria espiritual vengan pruebas o distracciones para robar lo ganado. El enemigo intentará que vuelvas a viejos hábitos o que dudes de lo que recibiste. Por eso es vital estar alerta. Efesios capítulo 6 nos recuerda que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Mantente en oración, en vigilancia y en comunión con otros creyentes. 6. Haz del ayuno una disciplina regular. No tiene que ser siempre un ayuno largo, pero incluirlo como parte de tu vida espiritual, aunque sea de forma periódica, te ayudará a mantenerte sensible a la voz de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículo 15, que sus discípulos ayunarían cuando Él ya no estuviera físicamente con ellos. Esto significa que el ayuno no es algo opcional o exclusivo de tiempos antiguos, sino una práctica vigente para la iglesia de hoy. 7. Comparte tu experiencia para edificar a otros. Si Dios te habló o hizo algo especial durante tu ayuno, compártelo con personas de confianza o en tu comunidad de fe. No se trata de presumir, sino de inspirar a otros a buscar más de Dios. Muchas veces, el testimonio de alguien que ha experimentado un cambio real es lo que motiva a otros a dar el paso. En resumen, el tiempo después del ayuno es tan importante como el ayuno mismo. Si no cuidas lo que Dios te ha dado, es fácil que la rutina, las distracciones
y las tentaciones apaguen lo que el Señor encendió en tu corazón, pero si perseveras en la oración, en la obediencia y en la vigilancia, verás cómo los frutos del ayuno no solo permanecen, sino que crecen con el tiempo. Parte 8. Ejemplos bíblicos poderosos de hombres y mujeres que ayunaron y lo que Dios hizo en sus vidas. A lo largo de toda la Biblia, encontramos relatos que nos muestran que el ayuno no es una práctica vacía, sino una herramienta real que Dios ha usado para responder, fortalecer y dirigir a su pueblo. Estos ejemplos no solo nos inspiran, sino que nos muestran cómo el ayuno, cuando se hace con un corazón sincero, puede abrir el camino para milagros, revelación y cambios profundos. 1. Moisés y el ayuno en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 34, versículo 28, leemos que Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, mientras recibía las tablas de la ley. Este no fue un ayuno común, sino uno sobrenatural, sostenido por la presencia de Dios. Lo impresionante de este relato no es solo la duración del ayuno, sino lo que ocurrió después. Moisés descendió del monte con el rostro resplandeciente, reflejando la gloria de Dios. Esto nos enseña que un tiempo de ayuno profundo puede dejarnos marcados de manera visible e invisible, transformando nuestro carácter y llenándonos de su luz. 2. Ester y el ayuno que salvó a su pueblo. En Ester capítulo 4, versículo 16, la reina toma una decisión valiente. Convoca a todo el pueblo judío en Susa para que ayunen por ella durante 3 días y 3 noches antes de presentarse ante el rey para interceder. Este ayuno colectivo cambió el curso de la historia, salvando a toda una nación de la destrucción. Aquí aprendemos que el ayuno no solo tiene un impacto personal, sino que puede influir en situaciones que afectan a muchas personas. Cuando un pueblo se une en ayuno y oración, cosas extraordinarias pueden suceder. 3. Daniel y la revelación divina. Daniel capítulo 10 relata que el profeta entró en un ayuno parcial durante 3 semanas, absteniéndose de manjares, carne y vino, buscando entendimiento sobre una visión que había recibido. Al final de ese tiempo, un ángel enviado por Dios vino a darle respuesta y revelación. Este ejemplo nos recuerda que el ayuno puede ser un canal para recibir dirección, claridad y revelaciones profundas sobre los planes de Dios. Daniel no ayunó para obtener beneficios materiales, sino para comprender lo que el Señor quería mostrarle, y esa es la esencia de un ayuno genuino. 4. Jesús y el ayuno antes de comenzar su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y ayunó 40 días y 40 noches. Este ayuno lo fortaleció para enfrentar la tentación con la palabra y marcó el inicio de su ministerio con poder y autoridad. El ejemplo de Jesús es el más claro de todos. Antes de emprender una tarea importante para el reino, el ayuno es una preparación esencial para caminar con firmeza. 5. La iglesia primitiva y el ayuno para recibir dirección. En Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, se nos dice que mientras los líderes de la iglesia de Antioquía ayunaban y ministraban al Señor, el Espíritu Santo les habló y les indicó apartar a Bernabé y a Saulo para la obra. Este pasaje muestra que el ayuno no es solo para momentos de crisis, sino también para tiempos de decisión y envío. La iglesia primitiva entendía que no podían confiar en su propia prudencia, sino que necesitaban escuchar la voz de Dios con claridad, y el ayuno era el medio para lograrlo. 6. El pueblo de Nínive y el ayuno de arrepentimiento. En el libro de Jonás capítulo 3, encontramos que, después de escuchar el mensaje de advertencia del profeta, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el más humilde, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio como señal de arrepentimiento. Dios vio su humillación y cambió el juicio que había decretado. Este ejemplo es poderoso porque muestra que el ayuno, acompañado de un corazón quebrantado, puede detener incluso la destrucción inminente. Cada uno de estos casos
nos confirma que el ayuno no es solo una práctica espiritual, sino una herramienta para... Introducing Fidelity Trader Plus, the next generation of advanced trading from Fidelity. Customize your tools and charts and access them seamlessly across desktop, web, and mobile. For faster trades, anywhere you go. Try the all-new Fidelity Trader Plus. Learn more about our most powerful trading platform yet at fidelity.com/trader plus. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE, SIPC. Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. Para abrir las puertas a la intervención divina. No es una fórmula mágica, pero cuando se combina con fe, arrepentimiento y obediencia, se convierte en un canal para que el poder de Dios se manifieste. En todos estos relatos hay algo en común. El ayuno siempre estuvo ligado a una búsqueda sincera de Dios y siempre produjo un resultado transformador, ya sea personal, colectivo o incluso histórico. Esto nos deja una pregunta clara. Si ellos pudieron ver la mano de Dios moverse de manera tan poderosa a través del ayuno, ¿por qué nosotros no habríamos de experimentarlo también si lo hacemos con la misma entrega y fe? Parte 9. El ayuno como llave para la victoria en batallas espirituales. La Biblia es clara al enseñarnos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Esto significa que muchas de las situaciones que enfrentamos no son simples problemas humanos, sino batallas espirituales que requieren armas espirituales para ser ganadas. El ayuno, junto con la oración, es una de esas armas poderosas que Dios nos ha dado para pelear y vencer en el mundo invisible. Cuando ayunamos, debilitamos la carne y fortalecemos el espíritu, y en una batalla espiritual, el mayor peligro es enfrentarla en nuestras fuerzas naturales, confiando solo en la lógica o la experiencia. El ayuno nos pone en una posición de dependencia total de Dios, y esa es la clave para obtener la victoria. 1. El ayuno rompe cadenas y yugos espirituales. En Isaías capítulo 58, versículo 6, Dios mismo describe el ayuno que ha escogido para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados. Esto nos muestra que hay ataduras y opresiones que no se rompen solo con palabras, sino con una búsqueda profunda que involucra ayuno. Hay personas que luchan por años con hábitos, temores o ataques espirituales y no logran vencerlos hasta que deciden consagrarse en ayuno y oración. 2. El ayuno como preparación para la guerra espiritual. En el Antiguo Testamento, vemos que antes de enfrentar una batalla, muchas veces el pueblo de Israel proclamaba un ayuno. En 2 de Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat se vio rodeado por ejércitos enemigos y en lugar de correr a hacer planes militares, convocó a todo Judá para ayunar y buscar al Señor. El resultado fue que Dios les dio una estrategia sobrenatural y derrotó a sus enemigos sin que tuvieran que levantar una espada. Este relato nos enseña que el ayuno nos prepara para pelear de manera diferente, no con armas humanas, sino con armas espirituales. 3. El ayuno aumenta el discernimiento espiritual. En medio de una batalla espiritual, no siempre es fácil reconocer de dónde viene el ataque o cuál es la mejor forma de resistirlo. El ayuno agudiza nuestros sentidos espirituales para discernir lo que está ocurriendo detrás de lo visible. Esto es vital porque el enemigo suele disfrazarse para engañar y si no estamos atentos, podemos luchar contra la persona equivocada o tomar decisiones que nos alejen del propósito de Dios. 4. El ayuno fortalece la autoridad en Cristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 29,
Jesús dice que hay ciertos espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Esto significa que hay niveles de resistencia espiritual que solo se vencen cuando el creyente está fortalecido y revestido de la autoridad que se cultiva en una vida de consagración. El ayuno no nos da un poder especial por mérito propio, sino que nos alinea con el poder y la autoridad de Cristo para enfrentar al enemigo. 5. El ayuno protege contra el desgaste espiritual. En toda guerra, el desgaste es un factor que puede hacer perder incluso al ejército mejor entrenado. En la vida espiritual pasa igual. Las batallas constantes pueden agotar nuestra fe, robar nuestra paz y hacernos bajar la guardia. El ayuno es como un tiempo de reabastecimiento en la presencia de Dios, donde recargamos fuerzas, renovamos la visión y reafirmamos nuestra confianza en Él. 6. El ayuno como arma de intercesión. Hay batallas que no solo peleamos por nosotros mismos, sino por otros, familiares, amigos, nuestra nación o incluso personas que ni siquiera conocemos, pero que Dios pone en nuestro corazón. El ayuno intensifica la intercesión porque nos lleva a identificarnos con la necesidad de otros y clamar con mayor fervor. La Biblia está llena de ejemplos de intercesores que ayunaron por el bienestar de su pueblo y vieron respuestas sorprendentes. En conclusión, el ayuno no es simplemente una práctica devocional más, sino un arma estratégica que Dios nos ha dado para enfrentar y vencer batallas espirituales. No sustituye otras disciplinas como la oración o la obediencia, pero sí potencia todas ellas y nos lleva a un nivel de efectividad que no podemos alcanzar de otra manera. Cuando entendemos que el ayuno nos conecta directamente con la fortaleza y la dirección de Dios, dejamos de verlo como un sacrificio y empezamos a verlo como un privilegio y una ventaja en la guerra espiritual. Parte 10. El ayuno como catalizador para el avivamiento personal y colectivo. Cuando hablamos de avivamiento, muchas personas piensan en grandes reuniones, multitudes adorando, milagros y conversiones masivas. Y sí, eso es parte de un avivamiento, pero su verdadero origen casi siempre se encuentra en un lugar mucho más íntimo. El corazón de personas que han decidido humillarse delante de Dios en oración y ayuno. El avivamiento no comienza en un estadio lleno, sino en rodillas dobladas y corazones quebrantados. 1. El avivamiento personal. Cuando Dios enciende tu fuego interno. El ayuno tiene un efecto directo sobre tu relación personal con Dios. Es como quitar las cenizas que apagan el fuego y dejar que las brasas vuelvan a arder. Hay momentos en los que el creyente siente que su vida espiritual se ha enfriado, que la oración ya no fluye como antes o que la pasión por las cosas de Dios ha disminuido. El ayuno, al poner a un lado lo físico y dar prioridad a lo espiritual, actúa como un reinicio del alma. En el Salmo 85, versículo 6, el salmista clama: ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Esa es precisamente la obra del avivamiento personal. Volver a vivir, volver a arder, volver a deleitarse en la presencia de Dios. 2. El avivamiento en la familia. Cuando uno o varios miembros de una familia deciden ayunar y orar juntos, algo comienza a cambiar. El ambiente se llena de paz, las relaciones se restauran y los conflictos que parecían imposibles de resolver empiezan a ceder. Esto no es casualidad, es el resultado de invitar a Dios a gobernar el hogar. El ayuno abre la puerta para que el Espíritu Santo actúe con poder en la familia, trayendo unidad, perdón y propósito. 3. El avivamiento en la iglesia. En Hechos capítulo 2, vemos a la iglesia primitiva unida en oración constante, y aunque no se menciona directamente el ayuno en ese capítulo, sí sabemos que esta era una práctica común para ellos, como se menciona en otros pasajes. El resultado fue un derramamiento del Espíritu Santo que transformó a los discípulos temerosos en testigos valientes. Cuando una congregación decide buscar a Dios con ayuno y oración, se rompe la rutina, se derriban barreras espirituales y se crea un ambiente propicio para que Dios se mueva con libertad. Los dones comienzan a fluir,
La palabra se predica con más poder y las almas son tocadas profundamente. 4. El avivamiento en una nación. La Biblia nos muestra que el ayuno colectivo puede cambiar el destino de un país entero. El ejemplo de Nínive en Jonás, capítulo 3, es una clara muestra de ello. Desde el rey hasta el pueblo más humilde, todos ayunaron y se apartaron de sus malos caminos, y Dios detuvo el juicio que había anunciado. Este pasaje nos enseña que, cuando una nación se humilla delante de Dios, Él puede transformar su historia. En la historia moderna también hay testimonios de avivamientos que comenzaron con pequeños grupos de personas. Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple action dry eye relief. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Personas ayunando y orando, y que terminaron impactando a ciudades y naciones completas. 5. El ayuno como respuesta a tiempos de sequedad espiritual. A veces, incluso en comunidades cristianas, se vive una sequedad, cultos vacíos de poder, creyentes desanimados y poca transformación real. El ayuno es un clamor colectivo que dice: Señor, no podemos seguir así, necesitamos que nos avives. Y Dios, que es fiel, responde a los corazones que le buscan de esa manera. 6. El impacto duradero del ayuno en el avivamiento. Un avivamiento verdadero no es una emoción momentánea, es un cambio profundo y continuo. Por eso, cuando el ayuno es parte del proceso, lo que Dios hace permanece más allá del momento inicial. El ayuno enseña a depender de Dios día tras día, y esa dependencia es la que mantiene encendido el fuego espiritual. En resumen, el ayuno es como una chispa que, si se combina con la oración, la unidad y la obediencia, puede encender un avivamiento que transforme vidas, familias, iglesias y naciones. No es una práctica mágica, pero es una llave que abre la puerta para que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer: cambiar corazones y traer vida donde había sequedad. Parte 11. El ayuno y la oración. Dos fuerzas inseparables. Si revisamos las Escrituras de principio a fin, veremos que el ayuno casi nunca aparece aislado. Siempre va acompañado de oración. Esto no es casualidad. El ayuno es como el ala derecha de un pájaro y la oración es el ala izquierda. Sin las dos no hay vuelo. Un ayuno sin oración es simplemente pasar hambre, y una oración sin entrega profunda puede quedarse en palabras superficiales. Cuando ambas disciplinas se unen, se produce una fuerza espiritual capaz de mover montañas y abrir cielos. 1. El ayuno intensifica la oración. Cuando ayunas, tu enfoque se agudiza. Al reducir o eliminar las distracciones físicas, tu mente y tu espíritu tienen más espacio para conectarse con Dios. Esto hace que tu oración sea más intensa, más enfocada y más alineada con la voluntad divina. No se trata solo de pedir, sino de escuchar, de dialogar con el Creador con un corazón sensible. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, leemos que él dirigió su rostro a Dios para buscarlo en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Daniel sabía que el ayuno no era un sustituto de la oración, sino un complemento que la potenciaba. 2. La oración sostiene el ayuno. El ayuno implica renunciar a algo que tu cuerpo necesita y a lo que está acostumbrado. Esto puede generar debilidad física y tentaciones mentales. La oración es lo que te da la fuerza para mantenerte firme. Cuando sientes que no puedes continuar, es en la oración donde recibes el aliento para seguir. Jesús mismo, en el desierto, enfrentó tentaciones mientras ayunaba y las venció usando la palabra de Dios, que es la base de toda oración poderosa. Si Él, siendo perfecto,
necesitó esa conexión constante con el Padre, cuanto más nosotros. 3. Juntos, el ayuno y la oración producen claridad espiritual. Hay momentos en los que necesitamos tomar decisiones importantes, un cambio de trabajo, un matrimonio, un ministerio o una mudanza. Si esas decisiones se toman solo con lógica humana, corremos el riesgo de equivocarnos. El ayuno y la oración nos permiten escuchar la dirección de Dios con mayor claridad. En Hechos capítulo 13, versículo 2, mientras los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaban y oraban, el Espíritu Santo les habló para enviar a Bernabé y a Saulo. No fue una estrategia humana, fue una instrucción divina recibida en un tiempo de consagración. 4. El poder multiplicado en la intercesión. La oración intercesora ya es poderosa, pero cuando se une al ayuno, se intensifica. Es como si estuvieras tocando la puerta del cielo con más insistencia y fe. El ayuno muestra que tu clamor no es algo pasajero, sino una búsqueda seria. Nehemías capítulo 1 nos cuenta que al escuchar las noticias sobre la ruina de Jerusalén, él se sentó, lloró, ayunó y oró por varios días. Ese tiempo de intercesión fue el inicio de la restauración de toda una ciudad. 5. El ayuno y la oración como armas contra el enemigo. En la guerra espiritual, el ayuno y la oración trabajan como una estrategia doble. El ayuno debilita la influencia de la carne y de las distracciones, mientras la oración invoca la intervención directa de Dios contra las tinieblas. Jesús dejó claro en Marcos capítulo 9, versículo 29, que ciertos espíritus no salen sino con oración y ayuno, confirmando que hay batallas que requieren ambas armas juntas. 6. El impacto en la intimidad con Dios. Quizás el mayor fruto de unir ayuno y oración no es lo que recibimos externamente, sino lo que sucede internamente. Aumenta la intimidad con Dios. Te acostumbras a escuchar su voz, a disfrutar de su presencia y a depender más de Él. Esto no termina cuando rompes el ayuno. Se convierte en un estilo de vida donde la oración se mantiene constante y el ayuno se repite periódicamente para avivar esa conexión. En conclusión, el ayuno y la oración no deben verse como dos disciplinas separadas, sino como una sola herramienta con dos componentes. No son un ritual mágico, pero cuando se practican con un corazón sincero y humilde, abren la puerta a intervenciones divinas que van más allá de lo que podríamos lograr por nosotros mismos. Parte 12. Cómo el ayuno transforma tu carácter y te moldea para reflejar más a Cristo. Uno de los aspectos menos comentados pero más importantes del ayuno bíblico es su capacidad para transformar nuestro carácter. La Biblia deja claro que el propósito del caminar cristiano no es solo conocer de Dios, sino parecernos cada vez más a Cristo. Y el ayuno, cuando se practica de manera correcta, es una de las herramientas más efectivas que Dios usa para moldearnos desde adentro hacia afuera. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, expresa su anhelo de que Cristo sea formado en los creyentes. Esto no ocurre de un día para otro, sino a través de un proceso continuo de rendición y transformación. El ayuno acelera ese proceso porque nos coloca en una postura de humildad y dependencia total del Señor, donde Él puede trabajar en nuestro interior sin tantas interferencias. 1. El ayuno quebranta el orgullo. Todos, en mayor o menor medida, luchamos con el orgullo, ese deseo de tener el control, de decidir por nosotros mismos y de no reconocer nuestras debilidades. El ayuno es un recordatorio físico y espiritual de que no somos autosuficientes. Cuando sientes hambre y te niegas a satisfacerla por amor y devoción a Dios, tu corazón aprende que depender del Padre es más importante que cualquier otra cosa. Este quebrantamiento no es humillación para destruirte, sino para reconstruirte sobre un fundamento más firme. 2. El ayuno desarrolla paciencia y dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, es el dominio propio. El ayuno es un campo de entrenamiento para esta virtud, porque implica decirle no
a impulsos inmediatos para buscar un bien mayor. Esa disciplina no se queda solo en el área de la comida, comienza a extenderse a otras áreas, controlar tus palabras, tus reacciones y tus pensamientos. La paciencia también se fortalece, porque el ayuno te enseña a esperar, a perseverar en oración y a confiar en que Dios responderá en su tiempo, no en el nuestro. 3. El ayuno purifica intenciones y deseos. Muchas veces oramos por cosas que en el fondo no son tan puras o necesarias. El ayuno es como un filtro que revela lo que realmente está en el corazón. Durante este tiempo, el Espíritu Santo nos muestra si lo que pedimos está alineado con la voluntad de Dios o si es fruto de ambiciones personales. Esa revelación puede ser incómoda, pero es sumamente necesaria para caminar en rectitud. 4. El ayuno ablanda un corazón endurecido. El pecado, las heridas y las decepciones pueden endurecer nuestro corazón, volviéndonos insensibles a la voz de Dios y al dolor de los demás. El ayuno actúa como un cincel en manos del Señor, rompiendo las capas de dureza que se han formado. Lo que queda es un corazón más sensible, compasivo y dispuesto a obedecer. En Joel capítulo 2, versículo 13, Dios llama a rasgar el corazón y no las vestiduras. Eso es exactamente lo que el ayuno hace. Va más allá de lo externo para tocar lo profundo. 5. El ayuno fortalece la humildad y la mansedumbre. Cristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». El ayuno nos lleva a esa escuela. Al privarte de algo básico como el alimento, te das cuenta de cuán dependiente eres de Dios para todo. Esa conciencia reduce la arrogancia y cultiva un espíritu de mansedumbre que se refleja en tus relaciones con los demás. 6. El ayuno enseña obediencia radical. Obedecer a Dios a veces significa hacer cosas que no entendemos completamente o que no son cómodas para nosotros. El ayuno es una práctica que entrena esa obediencia, porque no siempre sentirás ganas de hacerlo, pero aún así eliges someterte a la dirección de Dios. Esa obediencia en lo pequeño te prepara para obedecer en lo grande. 7. El ayuno transforma cómo tratas a los demás. En Isaías capítulo 58, Dios dice que el ayuno que Él ha escogido también implica soltar cargas, romper yugos y ayudar al necesitado. Un corazón que ayuna de verdad no se limita a orar por su propia vida. Busca maneras de servir y bendecir a otros. Así, el carácter de Cristo, que vino para servir y no para ser servido, empieza a reflejarse en tus acciones diarias. En resumen, el ayuno no es solo una herramienta para obtener respuestas de Dios, sino para permitir que Él nos transforme en la clase de personas que reflejan su carácter. No se trata de un cambio instantáneo, pero sí de un proceso profundo que con cada ayuno nos hace un poco más semejantes. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it Zamazing. A Jesús.